¿Qué harías si un día tuvieras que buscar alimento entre la comida para poder sobrevivir? ¿Qué sentirías si en lugar de estudiar, jugar y disfrutar de tu infancia tuvieras que trabajar para alimentar a un animal? Y lo más difícil, ¿qué pensarías si la persona que debe protegerte fuera quien te obligara a hacerlo? Muy buenos días. Recibo un cordial saludo de la comunidad de Vista Alegre. Somos estudiantes de la institución Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Huancayo, región de Cajamarca. Mi nombre es Janina Yulesi Chisa Zambrano. Mi nombre es Junior Orlando Colino Ramos. Y mi nombre es Alarica Milita García Yoc. Hoy queremos compartir con ustedes una experiencia que nació de la lectura. Una historia que nos conmovió, nos incomodó y sobre todo nos hizo reflexionar. ¿Por qué en algunas obras no solamente es leer? También nos obliga a mirar una realidad que muchas veces preferimos no ver. Nuestra obra favorita es una historia breve pero profundamente humana. Una historia de dos niños enfrentados a la pobreza, la explotación y el abandono. Los gallinazos sin plumas, Julio Ramón Ribeiro. Los invitamos a descubrir por qué esta obra dejó una huella en nosotros. ¿Y por qué creemos que tú también deberías leerla? Para comprender mejor sobre su obra, primero conoceremos a su autor. Julio Ramón Ribeiro nació en Lima en 1929 y falleció en 1994. Fue uno de los grandes narradores peruanos en el siglo XX. Su producción literaria está formada principalmente por cuentos, novelas, ensayos y otros textos. Entre sus obras destacadas Los gallinazos sin plumas. En sus relatos aparecen personajes comunes, muchas veces marginados o enfrentados a situaciones difíciles. Ribeiro consigue algo especial, contar historias simplemente sencillas para mostrar problemas humanos y sociales mucho más profundos. Y precisamente eso, encontramos a los gallinazos sin plumas. Dentro de la historia de dos niños que buscan comida entre los desperdicios, existe una fuerte crítica a la pobreza, la explotación y la indiferencia social. El cuento presenta a Efraín y Enrique, a dos hermanos que viven con su abuelo Don Santos. Cada mañana Don Santos les obliga a salir a la calle para que recojan desperdicios y alimentar a Pascual, un enorme cerdo que mantiene encerrado. Los niños recorren diferentes lugares buscando restos de comida. Pero la situación se vuelve cada vez más difícil. Efraín se lastima el pie y Enrique después enferma. A pesar de ello, Don Santos sigue exigiéndoles que salgan a buscar alimento. Aquí encontramos algo que va más allá del argumento. Si relacionamos las diferentes acciones de los personajes, podemos inferir que el problema de Efraín y Enrique no solamente es la pobreza. También no son víctimas del abandono y la explotación. Ellos deben recibir cuidados, protecciones por ser niños. Sin embargo, son tratados como si su principal objetivo fuera trabajar. Por eso consideramos que Ribeiro no solo cuenta la historia de los hermanos, también nos muestra una sociedad en la que algunos seres humanos son obligados a sobrevivir en condiciones pésimas. Pero hay una pregunta que nos hizo pensar más. ¿Por qué Ribeiro llamó a su cuento Los gallinazos sin plumas? Los gallinazos sin plumas sobreviven buscando alimentos entre la basura. Y los hermanos tienen que buscar entre los desperdicios aquello que necesitan para poder sobrevivir. Por eso podemos interpretar que existe una relación simbólica entre los gallinazos y los niños. Pero hay una diferencia fundamental. Los gallinazos buscan alimento porque forman parte de la naturaleza. En cambio, Efraín y Enrique son niños y son obligados a hacerlo por las circunstancias que ellos viven y por la explotación de la que son víctimas. Entonces, el título no solamente describe una imagen del cuento, también nos permite comprender su sentido más profundo. Los niños han sido colocados en una situación en la que tienen que sobrevivir como que si fuera un mundo de desperdicios. Y esto nos lleva a una pregunta todavía más fuerte. ¿Qué clase de sociedad permite que un niño pierda su infancia para poder sobrevivir? Enrique y Efraín representan a una infancia vulnerable, obligado a enfrentar situaciones que ningún niño debe vivir. Don Santos representa una autoridad que ha dejado de cumplir su función de proteger sus necesidades y su egoísmo ha terminado imponiéndose en el bienestar de sus
Pascual también es un papel importante. No es solamente un animal dentro de la historia. Podemos interpretar como es un símbolo de necesidad que nunca quedó satisfecha. Mientras más alimento, más necesita. Y de manera semejante, las exigencias hacia los niños parecen no tener límite. Por eso creemos que los personajes cumplen una función más fuerte. Permite que el autor muestre diferentes formas de poder, necesitar, dominar y explotación. Esta obra nos hizo pensar que la literatura puede hablar de problemas que no solo pertenecen al pasado. Aunque el cuento fue escrito hace varias décadas, la pobreza, la desigualdad y el trabajo infantil sigue siendo un problema que nuestra sociedad debe enfrentar. Por eso, leer esta historia desde nuestro tiempo nos permite hacer una conexión entre lo que ocurre en el relato y algunas situaciones que todavía podemos encontrar en nuestro entorno. La obra nos enseña que detrás de una situación de pobreza existen personas con sentimientos, derechos y necesidades. Y nos invitan a no acostumbrarnos a mirar el sufrimiento de los demás si fuera algo normal. Para nosotros eso es uno de los mensajes más importantes del cuento. La dignidad humana nunca debería depender de la consideración económica de una persona. A mí me impactó que los protagonistas fueran unos niños, ya que muchos niños se dedican a estudiar y jugar y a compartir con su familia, mientras que Efraín y Enrique tienen que preocuparse por sobrevivir. A mí me hizo reflexionar sobre la independencia y a veces vemos situaciones difíciles y a continuación nuestro camino sin preguntas qué historia existe dentro de ellas. A mí me hizo pensar en la dignidad. Nadie debe ser obligado a vivir situaciones que destruyen su salud, su infancia o su posibilidad de desarrollo como personas. Después de leer el cuento, entendimos que no basta sentir pena por los personajes. También debemos preguntarnos qué podemos hacer frente a la situación de injusticia. ¿Por qué comprender una historia tan significante? Cuestionar a nosotros mismos. Otro aspecto que valoramos es la manera que Ribeiro utiliza el lenguaje para construir el ambiente. Las descripciones de la basura, los animales, las calles y las condiciones en las que viven los personajes producen en el lector sensación de incomodidad y rechazo. Pero consideramos que ese efecto está muy bien elegido. El autor no necesita decirnos constantemente que la situación es injusta. Las imágenes que construyen con sus palabras permiten que nosotros mismos la comprendamos. Además, el contraste entre la edad de los protagonistas y las responsabilidades que deben asumir hace que su situación resulte todavía más impactante. Por eso evaluamos el lenguaje empleado por Ribeiro. Es adecuado para su propósito. Consigue conmover al lector y al mismo tiempo le vale reflexionar a una realidad social que presenta. ¿Por qué recomendamos leer Los Gallinazos Íntimos? Porque es una obra breve, pero con un contenido profundo. Porque nos permite reflexionar sobre la pobreza, la desigualdad y la explotación y la dignidad humana. ¿Por qué nos demuestra que la literatura también puede ayudarnos a comprender nuestra sociedad? ¿Y por qué después de leerla probablemente no volverás a mirar de la misma manera alguna realidad que antes parecía lejana? Te invitamos a leerla y a descubrir tus propias respuestas. ¿Por qué? Porque una buena obra no termina cuando llega a la última página. Continúa cuando empezamos a hablar de ella. Una historia no termina, pero las preguntas que deja puede acompañar para siempre. Leemos Gallinazos sin plumas. ¿Por qué algunas historias nos
solo se leen, se sienten. atrévete a leerlas.